Es una herramienta muy valiosa, la práctica artística es muy valiosa para cambiar cosas que son urgentes que tenemos que cambiar. Prácticas, ya hablábamos la semana pasada un poco de esto, ¿verdad? Entonces, les decía yo al principio de la clase, les decía, bueno, vamos a recorrer, primero que nada, ¿por qué el arte es una forma de conocimiento? Nos falta este texto y el último, que es el de Gilbert Durand, para empezar ya con los momentos específicos de los cambios paradigmáticos en la historiografía del arte. Pero por lo pronto, todos estos textos han sido precisamente para poder entender que lo que hacemos es una práctica de conocimiento y que el conocimiento genera de alguna manera cambios no fantásticos ni fantasiosos, cambios prácticos, cambios en la forma en la que percibimos, pero no nada más eso, sino también cambios en la forma en la que podemos relacionarnos con el mundo y los problemas urgentes que tenemos. Si vamos entrando al tema de la subjetividad, al final Félix Guattari nos va a decir, es una forma de producir el mundo. El conocimiento es una forma de creación en general. Pero ¿qué creamos? Pues creamos nuestra relación con el mundo, con la vida cotidiana. Hablábamos de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿qué es lo que queda de lado siempre con la ciencia normal? Pues queda de lado el conocimiento oral, el conocimiento de las abuelas, los conocimientos que no están en el libro, esos conocimientos que de alguna manera siempre han sido desestimados, incluyendo el conocimiento que genera el arte. Ahora es un conocimiento que puede utilizarse para cambiar cosas. Al menos podemos entender el mundo de otra forma, ver que se puede ver la posibilidad de entenderlo de otra forma. Son dos cosas diferentes. Más, esto que puede ser un cambio práctico, una cosa que cambia de nuestra forma de estar en el mundo. ¿Okay? Una cosa es tenemos la idea, la noción de que podemos pensar las cosas de otra manera. Y la otra, ¿qué era? Entonces sería reconocer la posibilidad y estar en la posibilidad. Sabemos que puede ser pensado de otra forma y podemos pensarlo de otra forma. No pensamos, como dice el texto ese de Lógica del Sentido, no pensamos lo que pensamos cuando lo pensamos, pero hay que saber, hay que tener en la vista que es una posibilidad. ¿Okay? Bueno, entonces vamos con el tema de caosmosis. Tenemos todo el tiempo, tenemos desde siempre, porque así está el sistema en el que nos hemos formado, un pensamiento acerca de lo subjetivo. Siempre pensamos que lo subjetivo es de alguien particular. ¿Qué dijo? Pues algo muy subjetivo. Dijo que era parte de una manifestación de ira de alguien contra alguien. ¿Y por qué? Porque es muy subjetivo. Esa persona opinó tal cosa, pero pues es su punto de vista. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en el sistema moderno, en el sistema en el que lo objetivo es lo único que vale. Lo objetivo es lo único que es verdad, entre comillas, verdad. Lo objetivo es lo único, comprobable y repetible. El ejemplo de los experimentos del método científico en sí. Pero aquí la idea que plantea Félix Guattari, que me parece a mí, es un texto que no debemos no revisar en todas las áreas. ¿Por qué? Porque es un replanteamiento de esta índole, es un replanteamiento no nada más de la palabra, algo como, ya hizo una definición nueva de la palabra. No, es un paradigma nuevo de la palabra subjetividad.
lo mismo que las palabras, que lo que les decía la vez pasada, actualizamos lo que nos da la gana y desactualizamos lo que nos da la gana. Y eso obviamente siempre en las palabras se nota, o sea, las palabras configuran esas cosas que están desactualizadas y las cosas que están actualizadas. Entonces, dice, vamos redefiniendo la subjetividad a partir del texto del capítulo de acerca de la producción de subjetividad. Quiero decirles que este texto, vemos nada más este capítulo, pero si ustedes van hacia el final del libro, los últimos capítulos son también muy buenos, también se llama uno el paradigma ecosófico, creo. O sea, nos conciernen, ¿por qué? Porque implica la creación, implica la palabra estética e implica esta idea de sensibilidad. Entonces nos importa, no lo vamos a leer, leemos nada más ¿no? La subjetividad, lejos de la idea dual y su contracara, la oscura objetividad, implica que siendo seres autopoyéticos podemos reapropiarnos, palabras clave, autopoiesis, reapropiación, de los medios de producción, de los medios de la producción de la subjetividad. Y con ello proponer una versión mucho más creacionista y artificial. Otra palabra clave, creacionista, otra palabra clave, artificial. Vamos a trabajar esto como detalladamente, pero por lo pronto esta es la premisa. O sea, implica que lejos de la objetividad a la que se refiere siempre en este asunto de las dualidades, lejos está planteando una manera de cómo podemos reapropiarnos de la forma en la que experimentamos el mundo para que nosotros podamos tener nuestra propia creación de nosotros mismos. ¿Okay? Y la redefinición de este término abre la posibilidad de que un conocimiento construido a través de la subjetividad, sea legítimo por sí y en sí mismo, debido a que es una construcción de sentido y la imagen o imágenes, objetos devenidos de las prácticas artísticas tienen validez por el solo hecho de que quien los construye está aprendiendo el mundo, la vida, el ambiente o algún acontecimiento y encontrando significado. Se los he planteado ahorita así como palabras más o menos, es eso. O sea, este asunto implica que lo que yo estoy haciendo es conocimiento, genera conocimiento y ese conocimiento es mi conocimiento que de alguna manera con el que de alguna manera me voy a relacionar con el mundo o me voy a reapropiar del mundo o voy a actualizar el mundo, los significados del mundo. Dice, en la página 11 dice, la primera, sí, es una de las frases así como, considerar la subjetividad desde el ángulo de su producción. Aquí hay una palabra también. Fíjense cómo las palabras, o sea, es pensar en las palabras. Estamos diciendo cosas, pero estamos diciendo cosas con palabras que usamos. Normalmente producción, decimos producción, vamos a producir arte. ¿A qué nos referimos con producción? ¿De dónde traemos esta palabra? Si pensamos en la idea de la palabra, ¿a qué se refiere? Como si fuéramos una máquina. Exacto. Como si fuéramos una máquina, pero dice, no voy a estar con esta palabra, no me voy a estar refiriendo a la producción de la fábrica. No voy a regresar, dice, no, de ninguna manera voy a regresar a la idea de producción de la modernidad, en este sentido, de esta producción de la línea de montaje, producción de una fábrica, producción de un objeto. No me interesa, dice Guattari, no me interesa eso. A mí lo que me interesa tiene que ver con cómo, ¿cómo dice? Dice, cómo los diferentes registros semióticos que concurren a engendrar subjetividad no mantienen relaciones jerárquicas obligadas y establecidas de una vez y para siempre. O sea, todo lo que tiene que ver con la subjetividad, con nuestra persona, con nuestra subjetividad, no es algo que esté dado de una vez y para siempre. O sea, no es algo, siempre puede ser de otra manera, siempre se puede crear, siempre se puede desmontar o volver a montar o se puede significar de otras formas, ¿no? Dice, son puras citas. De hecho, la subjetividad es plural y polifónica. Para retomar una expresión de Mikhail Bakhtin, no conoce ninguna instancia dominante de determinación que gobierne a las demás instancias.
como respuesta a una causalidad unívoca. O sea, no hay una más importante que la otra. En nuestra subjetividad y en la forma en que creamos nuestra subjetividad, no hay algo que sea más que otra cosa. Todas están ahí puestas como capas que se activan, chocan, se actualizan, nos las reapropiamos, etcétera. Parece que estamos hablando de cosas abstractas, pero no, vamos para allá. Tienen Félix Guattari y Gilles Deleuze juntos, como si no fueran lo suficientemente complicados individualmente, tres o cuatro libros muy chidos, que son uno del Anti-Edipo, y en el Anti-Edipo, ¿cómo le llaman? Anti-Edipo, la esquizofrenia del postcapitalística, o no me acuerdo cómo se llama, pero en este libro plantea que todas las personas nos conectamos como si fuéramos máquinas. Habla siempre, ya saben, o sea, hablan siempre en este lenguaje como de analogías o de metáforas, pero en realidad son cosas bastante concretas. O sea, ¿cómo es que aprendemos todos en el grupo? Decíamos hace una semana, la idea de pertenencia. Decíamos, es que el ser humano no nace como los caballos. Se puede alimentar por sí mismo de inmediato, puede levantarse y buscar. Más bien, nosotros nacemos librados a la buena voluntad o a la voluntad, como sea ella, de los demás, del grupo del grupo que nos acoge, del primer grupo que nos recibe, ¿no? Entonces, dice, la consideración de estas dimensiones maquínicas de subjetivación nos mueve a insistir en nuestra tentativa de redefinición sobre la heterogeneidad de los componentes que agencian la producción subjetiva. ¿Qué encontramos en nuestra subjetividad? Dice, encontramos componentes semiológicos significantes manifestados a través de la familia, la educación, el ambiente, la religión, el arte, el deporte. O sea, cosas que tienen significado, que vienen de todas esas partes, de lo religioso, de lo mítico, desde la educación, de nuestro ambiente. O sea, nuestra subjetividad está compuesta por, en ese sentido, esas cosas, todas esas cosas, y más, a lo mejor cosas que ni sabemos ni estamos conscientes. Dice, 2, elementos fabricados por la industria de los medios de comunicación y del cine. Los medios de comunicación, absolutamente somos nuestras redes son nosotros y nosotros somos esas redes. O sea, ¿cómo se llama? Las cosas que vemos en los medios, las cosas que vemos en la publicidad, las imágenes que tenemos guardadas de nuestra vida en la calle de Monterrey, todas las imágenes que tienen que ver con los medios masivos, no me gusta la palabra, pero con los medios de comunicación, ¿okay? Y la tercera dice, son dimensiones semiológicas que no terminan de estar significadas, son asignificantes. Ya están de tal manera hechas cuerpo, ya están de tal manera que ya ni siquiera podemos decir que significan algo. Son formas, son prácticas, son cosas que están ya, las tenemos ahí. Que dice que ponen en juego máquinas informacionales de signos que funcionan paralelamente o con independencia del hecho de que producen y vehiculizan significaciones y denotaciones y escapando de las axiomáticas lingüísticas. O sea, están lejos del lenguaje, están antes de su consolidación como una significación, antes de que se solidifiquen en una forma de hablar, en una palabra, es previa a eso. Y estas siempre están en proceso, Creo que esta es la parte más difícil y que tiene como más, que nos va a costar más trabajo entender. ¿Por qué? Pues porque tiene una parte que ahora sí estamos viendo que sí es no concreta. No voy a decir abstracta, pero sí voy a decir no concreta. Entonces, son estas tres cosas las que plantea él. Pero obviamente estas, como dice anteriormente,
no hay una jerarquía, o sea, no hay una que sea mayor que otra. Están en los estratos, están entrelapadas, están yuxtapuestas, están en forma de caos. Y de alguna manera se configuran o se hacen visibles o materiales a partir de las cosas que tienen que ver con los valores, la familia, la educación, la iglesia, etcétera, la religión. 2, fabricados por la industria de los medios de comunicación. Y 3, estas que son previas a una significación. Que en algún momento se les da significado. Ajá, sí, exacto, pero lo que hace aquí es como este presente. Ponerlas como algo que también es potencialmente algo, que tiene la posibilidad de ser algo, que es previo a eso, que es previo a que se consolide como una comunicación, como una obra de arte, que es previo a que se consolide como una idea religiosa, es una especie de energía que está todo el tiempo procesándose. Entonces, son estas 3 cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, vuelvo, acuérdense, nos quedamos con lo que nos da la gana. Me gusta la palabra maquínico más que producción, porque producción a mí siempre me va a referir a la fábrica, pero él lo está planteando de esa manera y pues ahí está. Y maquínico tiene más este asunto como, es igual de producción porque es una máquina, pero en este sentido nos plantea, es bien interesante porque nos saca de esta individualidad y nos convierte en parte de una cosa mucho más grande en la que como quiera estamos como un engrane. O sea, las cosas que tienen que ver con la fe, con la educación, con los valores, la forma en la que amamos, la forma en la que creemos, nuestros mitos, todas las cosas en las que creemos, etcétera, ¿no? Ahí están y son parte de, pero es bien importante pensarlas igualmente. No hay jerarquías, no hay una más importante que la otra, están todo el tiempo en este proceso de ser como, de configurarse como algo, de ser algo, ¿no? Pone un ejemplo de, no sé si lo alcanzaron a leer, de la clínica, una clínica en Francia, que es una clínica que se llama la Clínica Laborde. Dice, yo trabajé muchos años en la Clínica Laborde y entonces en la observación, una clínica psiquiátrica, en la observación de las problemáticas de los diferentes pacientes que estaban ahí, nos dimos cuenta de que por alguna razón a alguien del campo le venía bien alguna práctica que tuviera que ver con la ciudad, y al revés, a alguien de la ciudad le venía bien tener una práctica que tuviera que ver con lo opuesto. Dice, se oye como sencillo y no es como algo como, bueno, ya nada más actúo como si estuviera en el campo y actúo como si estuviera en la ciudad, sino que de verdad se configura un entramado de una experiencia diferente. Y esa experiencia de alguna manera va a dar como, esta idea de lo creacionista de la subjetividad. Entonces, creo que más adelante lo trabajamos, o sea, lo vemos en el texto, pero entonces, esto es una de las cosas más interesantes que tiene que ver con la palabra autopoiesis, que de alguna manera siempre podemos crearnos una subjetividad diferente. Dice, en efecto, dice la singularización dice, en efecto, estos complejos ofrecen a la persona posibilidades diversificadas de rehacerse una corporeidad existencial, salir de sus atolladeros repetitivos y en cierto modo resingularizarse. Esta es una de las claves de la creación artística, es una de las claves de la práctica artística. La forma en la que podemos seguir creando es precisamente tratando de tener experiencias que pueden ayudarnos a resingularizarnos. Dice, salir de sus atolladeros repetitivos y en cierto modo resingularizarse.
Se operan así injertos de transferencia que no proceden sobre la base de dimensiones ya ahí. O sea, estas cosas que de alguna manera son experiencias nuevas, por eso les digo que tienen que ir a Marco, que son experiencias nuevas, dice, dice, operan como en pedazos, dice que no proceden de las cosas que ya están ahí. O sea, ya tenemos ahí, por eso necesitamos experiencias nuevas. Entonces aquí fíjense cómo la cuestión de la originalidad que proponían las vanguardias, por ejemplo, de lo nuevo, de lo siempre de la vanguardia, pues no tiene, o sea, se queda ahí en la inocuidad porque de alguna manera solo plantean formas de hacer el arte diferente, no formas de tener experiencias diferentes para poder hacer cosas diferentes. Lo más importante, por eso hay esta clave en esta idea, ¿no? No estamos tratando de poder ponerle palabras elegantes a nuestros proyectos. De lo que estamos tratando es de poder tener las experiencias que nosotros queremos para poder hacernos de una subjetividad. ¿Por qué? Porque podemos. Porque la subjetividad es desmontable. Porque podemos, simplemente tenemos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, y ahí, o sea, va esta otra idea de por qué entonces las prácticas artísticas tienen la capacidad de mover tanto a las personas. ¿Por qué las prácticas artísticas? Porque el arte de alguna manera junta grupos, de alguna manera crea cambios, ha creado cambios, muchos, diferentes en diferentes momentos. Hay momentos paradigmáticos en los que no nada más es un cambio como, bueno, en el arte, no, hay momentos paradigmáticos en el que no nada más se cambia las formas de hacer arte, se cambia también la forma en la que vivimos las personas normales, comunes y corrientes. Se operan así injertos de transferencia que no proceden sobre la base de dimensiones ya ahí de la subjetividad, cristalizadas en complejos estructurales, sino de una creación y que por ese carácter depende de una suerte paradigma estético. Hablábamos la semana pasada de que la estética tiene siempre que ver, más bien en las palabras duras y puras, es una rama de la filosofía que se encarga de lo sensible. Pero hay muchos autores que plantean que más que una rama de la filosofía es una capacidad, y es la capacidad humana de sentir. Entonces, por eso es tan importante que pensemos no nada más es como voy a ponerle palabras elegantes a mi trabajo, no, sino más bien tiene que ver con la experiencia que va a hacer que yo vea tal o cual cosa de otra manera, pero no nada más eso, tal o cual cosa también para hacer de otra manera, para que mi subjetividad pueda ser de otra forma, para poder desmontar cualquier cosa y decir, yo puedo hablar de eso porque yo ya lo conocí, yo ya me acerqué a eso, a tal cual cosa, o a mis propios a mi propia subjetividad, y puedo hablar desde ahí, y lo conozco y lo sé, y nadie de ahí, ni quien les vaya a refutar nada, ténganlo, ¿cómo se llama? Por cierto. Aquí era lo que les decía, o sea, esta idea, dice, este aspecto teatral multifacético permite captar el carácter artificial creacionista de la producción de subjetividad, creacionista, o sea, todo tiene que ver con la palabra creación. O sea, vuelvo a tener una experiencia que yo cree mi propia versión del mundo, pero no nada más eso, sino también mi propia forma de estar en el mundo. Y luego, bueno, dice, tengo una definición provisoria, porque acuérdense, lo veíamos la semana pasada y antepasada y así sucesivamente, no podemos ya hablar de generalidades. En ese sentido, no me puedo contradecir a mí mismo, y lo que tengo que hacer es poner una definición provisional, algo que ustedes pueden llegar y decir,
lo voy a desmontar porque que yo pienso esto y esto y esto, por lo que yo tengo esta experiencia, entonces lo desmonto y puedo decir otra cosa, ¿no? O sea, la definición provisoria de subjetividad que me estaría dado proponer en esta etapa como más abarcadora sería conjunto de condiciones por las que instancias individuales y o colectivas son capaces de emerger como territorio existencial subreferencial en adyacencia o en relación delimitada a su vez con otra alteridad también subjetiva. Son términos, les digo que tienen todo este tratado que es toda esta idea del vitalismo y de lo inherente a la vida, entre ellos dos y por separado, Félix Guattari y Gilles Deleuze, y tienen este asunto del territorio existencial subreferencial, o sea, hacen una especie de planteamiento de esta, que tiene que ver con el territorio también, tiene que ver con el estrato también, y de alguna manera cómo el estrato se colorea, puede ser, de lo que contiene. Y entonces, pero no nada más eso, sino la posibilidad de que yo también puedo llegar a rasparle para que se coloree de lo que contiene. ¿Sí me explico? Entonces, son palabras que tienen ellos como muy específicas, que a veces también hacen la lectura muy complicada del texto, pero acuérdense siempre del estrato, o sea, territorio existencial subreferencial, es un territorio de nuestra forma de vivir que de alguna manera siempre va a estar en adyacencia con una subjetividad, con una alteridad, dice, y esa alteridad también es subjetiva. O sea, nosotros aquí, cada uno de nosotros, sí tenemos nuestra propia forma de estar en el mundo, pero eso a su vez implica que estamos en un grupo y que ese grupo también tiene, o sea, pensarlo de esa manera también nos abre la posibilidad de pensar que también a su vez es subjetivo. Y entonces imagínense, es como pensar pensar en el universo, o sea, en todas, nada más, y ni siquiera me voy a la teoría, o sea, nada más en la forma en la que lo vemos, ¿no? O sea, esta idea pues por eso se llama caosmosis, de hecho, o sea, esta idea de las centralidades, ¿cómo le llaman? Centralidades periféricas, o sea, esta idea de que cada una imagínense como una estrella, que cada estrella depende de un sistema solar más grande y esa estrella a su vez tiene satélites que dependen a su vez de sí, o sea, la Tierra, la Luna y el Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo vemos como imagen, pues es una imagen bastante linda. ¿Por qué? Pues porque es esta imagen que nos encanta de las estrellas, ¿no? Es lo mismo, o sea, imagínense, vamos a lo más terrestre, imagínense un manotazo en un lugar donde hay polvo. ¿Alguien ha visto el polvo a través de la luz? Se llama coloides, creo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el polvo a través de la luz? ¿Cómo lo vemos y cómo se hace? Uh-huh. O sea, es como hay montones en una parte, pero hay montones en otra, y es así, y cada una de las partículas brilla precisamente. Y luego pienso eso y ya me da una depresión bien macabra porque, ¿se acuerda? Tenía una película que me hacía a mí sentir tan mal también, esta idea de, pues no somos nada, somos polvo de estrellas de verdad, o sea, somos ahí como tierrilla. Y entonces veo el polvo y dices, no, pues sí. Y qué feo que se refiere a uno, sí, qué feo que se refiere a uno siempre a eso, a la relación que tenemos con la religión. O sea, de polvo eres y en polvo te convertirás. Pues sí, en realidad sí, o sea, sí. Pero bueno, ahí está. Y eso lo interesante de esto es precisamente que conecta con cosas y de alguna manera volvemos a la idea de pertenencia, a esta idea que necesitamos todo el tiempo. Necesitamos la idea de pertenencia, pertenecer. Y entonces, bueno, pues ahí lo tienen. O sea, un manotazo desata una polvareda, y esa polvareda, pues de alguna manera es parte siempre de algo mucho más grande. Ahora, dice, sabemos que en ciertos contextos sociales y semiológicos la subjetividad se hace individual. Si nosotros estamos en un proceso de entender cualquier fenómeno, de entendernos a nosotros mismos, de alguna manera eso va a hacer que yo regrese como a una especie de cosa. Ok, cuando nos dimos cuenta,
bien abstracto, ¿no? Nos dimos cuenta a alguien en mi mente o ahí mis... Alguno de nosotros. Sí, exacto. En mi cabeza. Todo mal. Nos asumí, bueno, en mi caso, me asumí como mujer. En un momento dije, soy mujer, sí. Estoy en desventaja también. Aquí hay como cosas, ¿no? Entonces digo, ok, en mi caso, dices, ok, estoy en un contexto de machismo, pues puedo renegar un poco, no mucho a lo mejor, ¿por qué? Pero puedo ver y criticar, eso siempre. Pero eso me ayuda a mí a entender que a mí misma y a tener una postura acerca de eso mismo. Pero después voy con una amiga o con un grupo de amigas y me dicen, esto me pasa a mí también. Se oye muy simple, pero en realidad tiene que ver con cómo de alguna manera uno tiene como un proceso de resingularización, de individualización, que después regresa al grupo. No regresa por una conveniencia, como decíamos en la posmodernidad, regresa porque hay una necesidad de formar parte de ese grupo. Dice, entonces, sabemos que en ciertos contextos sociales y semiológicos la subjetividad se hace individual. Si una persona tenida por responsable de sí misma se sitúa en el seno de las relaciones de alteridad regida por usos familiares, costumbres locales, leyes jurídicas. En otras condiciones la subjetividad se hace colectiva cuando no significa que, dice, que se torne exclusivamente social. Bueno, ahí tiene toda una disertación acerca de lo social, pero tiene que ver con no lo social en el sentido sociológico, sino más bien con esta idea de la colectividad. Y una palabra mucho más específica que usa es la de multitud. Entonces, multitud me gusta mucho porque multitud contrarresta la masa, la idea de la masa, o sea, lo masivo. Hablar de masivo es hablar de una masa sin forma. En cambio, multitud es diferente. Multitud tiene forma. Multitud piensa. La masa parece como son palabras, ¿no? Entonces, es por eso que habla dice, lo cual no significa que se torne exclusivamente social. O sea, puede tener una manifestación dentro del grupo, pero no necesariamente tendría como una institucionalización, esa es otra. Y luego esta parte que también es fantástica. Ok, dice, cada grupo social, de una manera más general, deberá admitirse que cada individuo, cada grupo social, vehiculiza su propio sistema de modelización de subjetividad, es decir, una cierta cartografía hecha de puntos de referencia cognitivos, pero también míticos, rituales, sintomatológicos, y a partir de la cual cada uno de ellos se posiciona en relación con sus afectos, sus angustias e intenta administrar sus inhibiciones y sus pulsiones. Dice, hay como varios conceptos que hay que, dice, cada grupo, nosotros aquí como un grupo, creamos nuestra propia forma de estar en el mundo. Y luego, la facultad. Nosotros como parte de un grupo mucho más grande que es la Facultad de Artes Visuales, crea también una forma de estar en el mundo. Mi familia, su familia, crea una forma de estar en el mundo, que si se juntan a la carne asada, que si se juntan a cuidar a los enfermos, o sea, todas estas cosas son formas de encontrar, de pertenecer, no encontrar, sino de la acción de pertenecer y de alguna manera vehiculizar nuestra propia subjetividad. ¿Qué quiere decir vehiculizar? O sea, darle forma, darle materia a una forma específica de estar en el mundo. No sé, a lo mejor podemos pensar en otro tipo de cultura. Las cosas tienen que ver con, por ejemplo, ir a misa. Ahí vuelve lo mismo, o sea, vuelve a la definición. Cada grupo social vehiculiza, configura, le da forma y materia a su propia forma de estar en el mundo, a su manera de estar en el mundo. Dice, de alguna manera más general, entonces cada grupo vehiculiza la forma en la que está en el mundo. ¿Qué significa vehiculiza? Le da
materialidad, visibilidad y forma a su práctica de estar vivo o viva. Dice, es decir, dice, cierta cartografía hecha de puntos de referencia cognitivos, o sea, cosas que sabemos porque lo leímos, porque lo estamos aprendiendo aquí, por ejemplo, o que las sabemos porque nuestros padres nos enseñaron, nuestras madres nos enseñaron, pero también, esto es bien interesante, míticos, rituales, o sea, cosas que, mito, pues el mito fundacional de la patria mexicana, el águila, etcétera, devorando una serpiente, arriba de un nopal, el mito de Adán y Eva, el mito de que las cartas nos pueden decir qué onda, qué nos va a pasar mañana, el mito de que el horóscopo me va a ayudar a sentirme menos mal porque voy a encontrar a mi novio ideal, o sea, el mito de pues, todos los mitos, absolutamente todas las cosas en las que emplazamos de alguna manera, a lo mejor un minuto del día, pero que pues, ahí estamos, ¿no? El mito, no sé, la mitología griega también para algunos. ¿Qué más? Pues miles de cosas en las que creemos. Nos dice, no nada más lo que sabemos y lo que podemos conocer por los libros o por una experiencia concreta con el mundo, sino también todas las cosas en las que creemos, en las que este asunto, fíjense cómo incluye, hablábamos, ¿se acuerdan como profesor le hablábamos de las dualidades y del lado oscuro? Bueno, aquí ya lo incluye, o sea, dice, a ver, dice, perfecto, lo que conocemos, pero no nada más lo que conocemos también tiene que ver con lo mítico, tiene que ver con el grupo, tiene que ver con lo oral, tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Dice, y a partir de la cual cada uno de ellos se posiciona en relación con sus afectos, sus angustias e intenta administrar sus inhibiciones y sus pulsiones. Obviamente, bueno, ya tiene ahí palabras más rimbombantes o más resonantes, pero bueno, en realidad tiene que ver con cómo estamos en el mundo, a qué le tenemos miedo, a qué nos agrada, qué cosas conocemos, pero no nada más eso, en qué creemos. Es un conjunto de cosas que están todo el tiempo así, en movimiento, en proceso, y que de alguna forma siempre pueden desmontarse para poder ser otra cosa. Y eso está increíble. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poder separarnos, no separarnos porque no nos podemos separar, pero sí de decir, mira, el pensamiento paradójico. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pensamiento paradójico? Dice, ok, me dijeron que esto era así, pero es contradictorio por esto, esto y esto. ¿Puede pensarse de otra manera? Sí se puede pensar de otra manera. Y autopoética es la palabra, así como más, una de las palabras más, pues sí, como más también raras y rimbombantes, exacto. La autopoiesis, aquí es bien interesante ir al texto de Varela, de Francisco Varela, pero bueno, dice, diferente a Francisco Varela, pero dice, no estamos frente a una subjetividad dada en sí, sino frente a un proceso de toma de autonomía o de autopoiesis. Dice, en un sentido algo diferente del que da el término a Francisco Varela. Dice, Francisco Varela y, ¿cómo se llama el otro? Eran también dos científicos, no sé, creo que Francisco Varela todavía está vivo, el otro creo que murió en la pandemia, que hablan acerca de, que descubrieron más bien, chilenos son, o creo uno chileno, descubrieron cómo un ser vivo puede crearse a sí mismo. Autopoiesis, hablábamos del musgo o de los hongos. Dice, el musgo, por ejemplo, o como, un poco como los hongos, va creciendo sin tener un córtex, sin tener sistema nervioso central, va creciendo conforme va encontrando el medio adecuado para subsistir. Entonces ustedes van a ver piedras en el río que de alguna manera están cubiertas totalmente por entre ser de hongo y que no es animal, y va a haber piedras que están más lejos del agua que no van a tener nada, o van a tener pocas colonias. Entonces dice, ¿cómo sucede eso? Dice, es una creación de sí mismos, o sea, no necesitan más que las condiciones adecuadas para poder crearse, ¿no?
Entonces, ese es el término de Francisco Varela. O sea, es más, bueno, digo, no es, o sea, lo estoy hablando todo mal, ¿verdad? Pero Francisco Varela y el otro, ¿cómo se llamaba? Son dos, ahorita me acuerdo. Hablan de este asunto porque ellos son biólogos, o sea, son gente que está en la teoría del conocimiento y que uno viene de la biología. Pero dice, no estamos, dice, es diferente a la forma, pero también tiene que ver con una creación, con una autocreación, con una creación de nosotros mismos. Lo importante no es el resultado final, sino el hecho de que el método, y vuelve ahí con sus palabras raras, cartográfico multicomponencial, pueda coexistir con el proceso de subjetivación y resulte así posible una reapropiación de los medios de producción de subjetividad. Se oye, parece como algo bastante simple, pero en realidad es esta idea de poder crear la propia experiencia, saber en qué crear nuestras propias experiencias para poder de alguna manera nosotros crear nuestra propia subjetividad. Dice, en este momento, dice, ¿por qué reapropiarnos? Dice, ¿por qué? Pues porque pareciera que la subjetividad está dada por el exterior totalmente. Y sí, está dada por el exterior. Aquí lo único que podemos, como en el sentido de la reapropiación, es saber qué del exterior es lo que me conviene, lo que quiero. ¿Qué es del exterior? Ya lo hacemos, pero hay que tenerlo consciente. ¿Qué cosas son las experiencias que puedo tener y que quiero tener para poder seguir creándome a mí mismo? Entonces, por eso, los medios de la reapropiación. Hasta ahorita sabemos que la familia, que la educación, que la iglesia, que las escuelas, la educación primaria, secundaria, la prepa, sabemos que la religión, que mi familia, sabemos que los medios de comunicación han creado una estructura complejísima de significaciones, que cosas que tienen materialidad, que ya significan cosas que son hechas palabra, que están hechas cuerpo, pero cosas que todavía no. De alguna manera, lo que plantea Félix Guattari es cómo podemos nosotros tener las experiencias que nosotros queremos, reapropiarnos de esos medios para poder tener la experiencia que queremos tener. Y así poder seguir en el proceso de crear nuestra propia subjetividad. Esto es importantísimo porque es, de alguna manera, más bien, anuncia o pone como por escrito esta idea de cómo es que podemos buscar las experiencias con la vida, en el mundo que queremos y que necesitamos para poder hacer nuestra subjetividad de otra, diferente o la misma, pero potenciada o como ustedes quieran. ¿Cómo nos podemos reapropiar? La única manera es estar en el mundo, tener una experiencia concreta con el mundo y poder saber hacia dónde, no hacia dónde vamos, sino poder saber qué es lo que quiero hacer, qué experiencia quiero tener, de qué quiero hablar cuando haga mi obra. No, pues de qué quieres hablar de tu obra no está dentro de nosotros mismos, aunque a veces sí tenemos algunas corazonadas, pero tienen que ver con el exterior todo el tiempo, con la forma en la que conocemos el mundo, en la que estamos en el mundo, etcétera.